Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Paula y esto es Entre Pecas y Libros. Hoy vengo a traeros todos los libros de fantasía oscura o dark fantasy que tengo en mi estantería. Vamos a hablar un poquito sobre ellos y espero y deseo que cuando veáis este vídeo os entren ganas de recomendarme muchísimos libros de este mismo estilo. Y si hay alguno de los que yo diga que no te has leído y quieres una recomendación un poquito más específica, dímelo en comentarios. Antes, como siempre, y un poco de coletilla de cada vídeo, recomendaros que si os gusta mi contenido y no queréis perderos nada de lo que subo, le deis a la campanita y le deis a suscribir para que YouTube os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y que al final, pues suscribirse a este tipo de canales es totalmente gratuito y si me veis y os gusta lo que hago o de lo que hablo, pues al final el apoyarme no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que si os suscribís a este canal, os lo agradecería un montón, que lo compartáis con todo el mundo que pensáis que le puede gustar y que un me gusta no hace daño a nadie. Vale, como os decía en la intro, al final hoy vamos a hacer un recorrido por todos los libros de fantasía oscura que tengo en mis estanterías. Es verdad que es un tipo de fantasía o de romantasy que a mí me encanta, me flipa todo lo que sea contado, que la trama se desarrolle en un aura oscura, donde ocurren cosas así un poquito en la zona de grises, la verdad que me flipan. No son todos iguales, o sea, quiero decir, dentro de lo que es la fantasía oscura, pues hay como diferentes tipos, como en todo, ¿vale? Pero realmente voy a hablaros un poquito de cada uno de ellos, voy a contaros los que me he leído y los que tengo muy pendientes de leer. Hay uno que no tengo aquí, pero es un libro que tengo en la cestita, tengo comprado en Amazon y está esperando a llegar a mi casa. Antes de empezar a contaros un poco sobre estos libros, deciros por si hay algún tipo de duda de lo que es una fantasía romántica oscura, ¿vale? Entramos dentro del subgénero, ¿vale? De la fantasía que viene a ser el romantasy, que es aquel libro de fantasía, aquella trama que se desarrolla a través del romance, ¿vale? Hay que intentar diferenciar entre fantasía con romance y romance con fantasía, ¿vale? O romantasy. Al final, todos estos libros vendrían a ser romantasy. ¿Por qué? Porque el hilo principal, lo que es la trama principal de la historia es el amor, es la relación entre los dos protagonistas y a raíz de ahí pues ya se habla o se desarrolla todo lo que es el resto de subtramas o bueno, pues toda la trama y todo lo que es la historia del libro, ¿vale? Todo lo que nos cuenta. Pero el eje principal y el objetivo principal es la historia y el desarrollo de la historia de amor entre los dos protagonistas. Vale, bien, ahora dentro de lo que es el romantasy, pues tenemos diferentes tipos, ¿vale? Este es el romantasy oscuro. No es igual a un dark romance, ¿vale? En el dark romance lo que es oscuro y lo donde hay oscuridad y así como tonos grises es en la relación. Normalmente pues son relaciones un poco más intensas, un poco pues desajustadas roles, por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor el tipo de que se tiene o el spicy y tal es de otra manera, es más dark, no sé si me estoy o sea, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Ya sabéis que YouTube, si digo alguna cosilla un poco fuera de tono, me va a cortar el vídeo, entonces prefiero intentar explicarlo como pueda, ¿vale? Al final las cuentas pequeñitas pues no podemos decir ciertas cosas. Bueno, y las grandes tampoco. Aquí lo que es oscuro y lo que da la parte de oscuridad y el nombre de fantasía oscura o romantasy oscuro es que la ambientación ocurre en un entorno oscuro o los personajes o protagonistas pues están relacionados con un mundo un poco más tenebroso, podríamos decir, ¿no? Que en vez de ser hadas buenas, pues a lo mejor el entorno pues es más oscuro, hay más tema de poderes oscuros. No sé cómo podría intentar representaroslo un poquito más, pero seguro que contando sobre estos libros podemos entenderlo un poquito mejor, ¿vale? Pero así como, por ejemplo, Acotar es un romantasy normal y corriente, ¿vale? Tendríamos la diferencia, por ejemplo, con el libro de Azrael, ¿vale? Uy, que lo tengo al revés. Con el libro de Azrael, que es un romantasy también, pero tiene unos toques oscuros. ¿Por qué? Porque hay mucha más violencia, hay más temas de hay, pues yo qué sé, demonios, fantasmas, personajes más tirando a la oscuridad. ¿Vale? Aunque sí sabemos que Rice tiene una partita de oscuridad que nos encanta a todas.
pero no entraría dentro de este subgénero, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, puede intentar explicarlo mejor o, no sé, decirlo con otras palabras en otros vídeos. Y si alguien sabe explicarlo mejor que yo, puede dejarlo por comentarios, que también es súper agradecido. Empezando ya por el libro del que os estaba hablando, que es el libro de Azrael. Este es el primero de una saga y que además aquí en España se están complicando un poco la publicación. ¿Por qué? Porque en los siguientes libros los están dividiendo en dos, ¿vale? En el estado original, en el idioma original en inglés, pues al final cada libro pues suele ser de este tamaño, que es un libro bastante tocho. Y en los siguientes libros pues es un tomo igual que este, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en España, a la hora de traducirlos y publicarlos en este país, los están dividiendo. Y, por ejemplo, el segundo libro es este, como podéis ver, que es Trono de Monstruos, pero aquí vemos parte 1. ¿Por qué? Porque Trono de Monstruos, que es el libro 2 del libro de Azrael, está dividido en dos partes. Entonces, esta es la primera parte y habría que comprarse la segunda. Y como podéis comprobar, este es así de finito. Y en comparación con el primero, pues hay muchísima diferencia, ¿vale? Entonces lo que han hecho es dividirlo en dos. Para nuestra desgracia, sinceramente, sí, porque al final lo que tienes que hacer es comprarte el doble de libros por básicamente el mismo precio que lo que te valía uno. Entonces, bueno, al final el gasto económico. Entiendo que a lo mejor es más cómodo de leer ese que este, porque este si lo lees en casa, vale, pero si lo llevas por ahí es verdad que es un tochamen y acaba pesando, que parece que vas al gimnasio, pero al final a nivel económico, obviamente nos sale mucho más rentable comprar un libro de una vez que comprarlo dividido en dos partes, porque al final el precio pues es bastante similar. En este libro nuestra protagonista es una chica que era humana, pero vendió su alma para salvar a su hermana. Entonces se convierte pues en una especie de demonio o diablo, bueno, diablo no, porque supuestamente es el jefe, pero se convierte como en una especie de criatura oscura que pues tiene que seguir las órdenes del príncipe, del rey o del que sea importante abajo en el infierno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que tiene que hacer Diana pues es encontrar el libro de Azrael, porque al parecer es como un arma o un elemento, una herramienta que puede ayudar a salvar pues bueno, ciertas cosas o conseguir el objetivo de este jefe que ella tiene abajo en el inframundo. ¿Qué pasa? Que pues con la historia conoce a nuestro protagonista masculino, que es Liam, que hace muchísimos años, pues estamos hablando de que aquí tropecientos años, no tiene nada que ver con la vida humana, era Samkiel, que era lo que vendría a ser un ángel, podríamos decir. ¿Qué pasa? Que ahora nos metemos en el mundillo este de los ángeles caídos, que al final pues viven en la tierra y patatín patatán, ¿no? Entonces tenemos a Liam, que es un ser bastante oscuro porque le ha tocado vivir cosas terribles a lo largo de sus muchísimos años de vida, y cuando conoce a Diana pues es verdad que al final son totales enemigos. Al final él, por mucho que haya, o sea, que esté en la tierra, ha venido del cielo y ella es una criatura que representa todo lo que Liam odia, ¿no? Porque viene de abajo, del infierno, del submundo o de inframundo. ¿Vale? Entonces al final la historia comienza aquí, ellos empiezan a tener una serie de encontronazos y la historia pues va surgiendo. Y es lo que os digo, es bastante oscura. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenemos aquí personajes del inframundo y tal que van a dar oscuridad, pero es que además el lenguaje que se utiliza, las escenas pues están como sumergidas, podríamos decir, en un entorno tenebroso y oscuro, ¿vale? Hay bastante... Hay bastante y hay pues mucho tono de este sentido, ¿vale? En este sentido. Entonces al final es lo que le hace que la atmósfera sea bastante oscura. Y después, pues vendrían todos los demás. Yo no los he continuado leyendo, por lo que tengo súper pendiente continuar esta saga. Tengo que decir que me ha encantado. Es un libro muy gordo y que si no estás acostumbrado a leer fantasía y fantasía oscura, al final es verdad que puede que algunas páginas se te hagan un poco pesadas. Pero es que a mí, que disfruto con este tipo de literatura, al final las descripciones de la ambientación y el mundo en sí me flipan y vamos, es que lo disfruto muchísimo. Entonces no sobra, para mí, no le sobra ni una página. Después, otra serie de libros que es así bastante oscura, no es tan oscura como el libro de Azrael, pero bueno, sí que es bastante oscurito también, es la serie o la saga de Lilac, ¿vale? Al final, este libro es como el primero, yo este ya me lo he leído, me ha gustado muchísimo, no me ha gustado tanto como el otro, es verdad que al final este parece como que se quedan las cosas como un poco que no sabes muy bien por dónde van, pero realmente sí que me ha gustado, lo he disfrutado un montón y también tiene una parte así como de oscuridad. Nuestra protagonista vive en uno de los 6 reinos que están malditos y va a una especie de competición para intentar descubrir el arma que puede ayudarles a todos a salvar el mundo. Cada uno de los libros habla de uno de los reinos y
Entonces, como son 5 reinos, pues entonces tendríamos 5 libros, más o menos. Yo tengo 2. Me he leído solo el primero, que es este de Lilac, y tengo también el segundo, que es Nightbend, ¿vale? Pero este no me lo he leído y no os voy a hablar mucho de él porque al final, si no, os harían los spoilers antes de que os leáis el primero. Entonces, cuando yo me lea este, ya os lo traigo en reseña porque tiene muy buena pinta. En este nos adentramos un poco en el mundo oscuro, porque es muy oscuro, de uno de los protagonistas que conocimos en el primero. Otro de los libros es este, que es Fantasma, y es bastante novedoso, se ha publicado en los últimos meses, y es el libro que nos hemos leído anteriormente en los últimos meses en Fantasía, ¿vale? En el club de lectura. Y yo tengo que decir que me ha gustado mucho, 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 me ha sorprendido. Las primeras páginas era como que no sabía muy bien por dónde iba, pero luego es verdad que, a ver, hay detallitos que hablando con una compi del club fuimos un poco como desengranando cosas que al final no nos encajaban mucho, pero al final es verdad que en conjunto sí que me ha gustado mucho y lo continuaré con el segundo, ¿vale? Porque es una biología. Este libro, ¿qué tiene de oscuridad? Pues que al final todo lo que ocurre, todo el entorno y todos los personajes son seres oscuros, porque está basado como en seres que son nigromantes, demonios, diablos, un poco todo este tema de la oscuridad y del inframundo, ¿vale? Todo ocurre cuando Ofelia, ella que es la hermana mayor de 2 chicas, 2 hermanas, al final descubre pues el cuerpo de su madre que acaba de perder la vida, ¿vale? Entonces ella como que tiene que coger la responsabilidad de ser la figura un poco adulta de las dos y encargarse pues del negocio familiar entre comillas, porque ella es nigromante igual que su madre, heredó el don de la familia, ¿vale? El don de todas las mujeres de esa familia, que son todas nigromantes. Su hermana no lo tiene, solo lo tiene Ofelia, ¿vale? Y es como que tiene todo el peso de la herencia familiar encima de ella. Entonces, bueno, empiezan a descubrir una serie de cosas y se dan cuenta que la casa en la que viven y su vida, su estilo de vida empieza a peligrar porque no tienen dinero, su madre como que llevaba mucho tiempo entre deudas y al final lo que les van a quitar es la casa, van a perder el hogar familiar que tantas mujeres en la familia, tanta familia antes que ella, pues había mantenido a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, su hermana, pues se adentra en Fantasma, que es una competición que pasa cada vez o cada año en un lugar diferente, en una ciudad diferente, y de lo que se trata es que te metes en una especie de mansión encantada, embrujada, en la que el diablo, podríamos decir, es la persona que manda. Hay una serie de pruebas que solo puede ganar uno, en la que obviamente en esa serie de pruebas son muy peligrosas y puedes acabar perdiendo la vida de una manera totalmente horrible, pero realmente ella pues se adentra en esa competición porque cree que su hermana pequeña se ha metido ahí. Cuando ella entra, o justo antes de entrar, es cuando conoce a un misterioso extraño que no puede salir de la casa y que se va a convertir un poco en su aliado. Ella va a ayudarle a conseguir algo que él necesita con muchísima desesperación y él va a ayudarle a ella a llegar hasta el final o por lo menos para llegar al momento en el que pueda reencontrarse con su hermana y averiguar realmente si está dentro de Fantasma. Es un libro que es verdad que las pruebas a lo mejor puedes decir como que pasan muy rápido, ¿no? Pero realmente es un libro que se disfruta, es un libro gordito que tiene muchas cosas, te cuenta muchos detalles y todo lo que es la atmósfera oscura y los personajes secundarios son una pasada. Yo lo recomiendo un montón si te gusta este tipo de fantasía y la verdad que en el club tuvo bastante buen enganche. Yo creo que a las chicas nos gustó bastante en general a todas. Ahora vengo a hablaros de una biología de Lucía G. Sobrado que es Bruma Roja y Reino Feroz. Este es otro libro de fantasía oscura, de romance oscuro, porque al final toda la atmósfera ocurre como en una especie de retelling de Caperucita Roja, ¿vale? Pero realmente es muy, muy, muy oscuro. O sea, ella vive en un reino que como que tienen todo el castillo, o sea, todo lo que es el pueblo rodeado de un bosque que al parecer está maldito y en el que vive una bestia horrible, ¿vale? A la que le tienen como que dar tributos, ¿vale? Y ella como es la segunda princesa, o sea, la primera como que hereda, la primera princesa como que hereda el trono y la segunda es entregada al lobo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces ella al final es la que es, nuestra protagonista es la que es entregada al lobo y tiene que vivir o irse a vivir con él al bosque. Entonces os ocurren una cantidad de cosas, hay una cantidad de... y de
huesos rotos, y bueno, os lo digo así, huesos rotos y de oscuridad que es increíble en este relato. La verdad que Lucía lo cuenta de una manera que te hace estar en tensión todo el libro, y yo tengo que decir que el primero me gustó muchísimo, me flipó. Es un libro que yo creo que no es para todo el mundo porque es de verdad que es bastante tenebroso y no de miedo, ¿vale? Pero sí que tiene como esas escenas con un trasfondo bastante, ¿vale? Por decirlo así de alguna manera. Entonces, yo la verdad que lo recomiendo mucho si os gusta ese tipo de fantasía y estáis acostumbrados a una fantasía bastante descriptiva en la que os van a contar muchos detalles de la ambientación, del mundo, de la magia y de las escenas, ¿vale? Hay mucha descripción. A mí me encanta, lo disfruto porque me hace envolverme y sumergirme completamente en el mundo, y al final me da la sensación de que estoy al lado, corriendo al lado de la propia protagonista. Entonces yo lo disfruto muchísimo. El segundo, Reino Feroz, no lo he leído todavía, y eso que lo tengo desde hace bastante tiempo, pero es verdad como que no quiero que termine la biología, entonces es como que no lo quiero leer, pero ahora mismo que estoy en un momento de intentar leer todos los libros que tengo pendientes antes de comprar más, hay algunos que obviamente sigo comprando, pero no al nivel que compraba antes, y la verdad que le tengo muchísimas ganas y ya os contaré porque puede ser uno de los que me lea este año. Ahora vamos con un romantasy que tiene tintes oscuros, pero podríamos decir que no es tan oscuro como otros, ¿vale? Como alguno de los que os conté. Estoy hablando de Quicksilver, es más tirando a romantasy que fantasía oscura. Podríamos decir que de fantasía oscura tiene un poco, pues, que tiene algunas escenas que son bastante... Y estoy diciendo todo el rato estas palabras así, pero bueno, espero que me entendáis, porque al final como que es bastante de lucha, bastante de armas, bastante de tal. Entonces es bastante específico y explícito en algunas escenas. Además, también tiene una parte de, no llega a ser dark romance, ¿vale? Pero sí que tiene alguna parte en la que el tipo de romance y de relación que surge entre los dos protagonistas es un poco oscurecita, ¿vale? No a nivel dark romance, repito, pero sí que podríamos decir que es un poco más fuerte y un poco más explícito que a lo mejor un romance más vainilla, ¿vale? Podríamos decir que es un poco más fuerte, podríamos decir que esa sería un poco la palabra que lo describe, ¿vale? Aquí tenemos la historia de nuestra protagonista, que es una humana que intenta sobrevivir en un mundo en el que la persona que gobierna pues es una tirana completa y los tiene, bueno, pues prácticamente en la hambruna y sobreviviendo como pueden, ¿vale? Ella descubre como que desde hace muchos años que tiene como un poder extraño con los metales, concretamente creo que es con el mercurio, con la plata, y entonces al final ella descubre un mundo, ¿vale? Sumergiéndose a través de una especie de piscina de mercurio, ¿vale? Una piscina plateada. Y la lleva, pues eso, a un mundo totalmente diferente, y ahí es cuando empieza a conocer pues todo este mundo, todos los personajes y demás, y empieza a descubrirse todo lo que es la historia y la trama. La relación que se desarrolla entre los dos protagonistas es muy intensa. De principio es como que se llevan fatal, o sea, él no la soporta y ella no la soporta a él, pero poco a poco como que van encontrando no sé, esa conexión y esa tensión que arrasa con todo y con cada página, ¿vale? A mí me ha gustado muchísimo, tengo muchísimas ganas de leer la siguiente parte. Al final es una saga, no sé si es trilogía o bilogía, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, obviamente no es el único libro, no es autoconclusivo, y tengo muchísimas ganas de continuarla porque de verdad que el mundo me gustó un montón. Hay algunas cosas que son como un poco incongruentes, ¿vale? Que yo decía, ¿y esto por qué pasa? ¿O por qué lo cuenta si no tiene sentido? O que como que queda un poco sin explicar, pero tengo la esperanza de que en el siguiente libro se explique, se aclare un poquito más todo, pero de verdad el final queda como en plan wow. Y si alguien no se lo ha leído y le gusta el romance así con toques un poquito oscuros, no muy oscuros, pero un poco tal, y con una relación bastante intensa y con un slow burn, amigas, brutal, este es vuestro libro. Ahora vengo a hablaros de un libro que está siendo como un poco controversial en redes sociales, porque al final cuando se estaba lanzando o promocionando el libro, eh, a algunas personas les dieron la oportunidad de, bueno, a algunas personas no, realmente ellos colgaron el aviso de que si querías leer los primeros capítulos o las primeras páginas, no me acuerdo muy bien, podías leerlo en PDF, te lo enviaban totalmente legal, ¿vale? Porque era parte de la editorial, era una parte de la promoción y del marketing del libro. Y yo fui una de las personas que lo leí.
Y tengo que decir que desde que leí esas páginas y que me quedé pensando, madre mía del alma, ¿cómo continúa esto? Tenía muchísimas ganas de tenerlo. Lo compré en preventa nada más acabar de leer esas páginas. Y la verdad que lo llevo esperando mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo. Y es verdad que últimamente en redes sociales de gente que ya se lo ha leído, estoy como escuchando opiniones muy diversas. Hay gente que le ha gustado un montón y hay gente a la que no le ha gustado nada. Yo creo que ese nada puede ser que a lo mejor tienen unas expectativas muy altas, porque es verdad que hay algunas personas que se dejan mucho condicionar, no digo que sea algo malo, ¿vale? Pero como que les condiciona mucho la opinión que ven en redes sociales. A mí es algo que, por ejemplo, no me pasa. Puede ser porque a lo mejor leo muchísimo, entonces es como que llega un punto que ya tienes tu propio criterio, o que a lo mejor, pues, como que no me dejo mucho influenciar e intento no escuchar mucho sobre los libros que aún no me he leído y sobre todo sobre aquellos que tengo muchas ganas de leer. Por ejemplo, sí que me gusta mucho ver recomendaciones de libros, ¿vale? Pero no opiniones de aquellos que yo ya estoy segura de que me quiero leer. Por ejemplo, ¿vale? Rosing Chains, que es del libro que os estoy hablando ahora, es un libro que yo ya había empezado por el tema este de las páginas que compartió la editorial, que os comentaba. Entonces yo ya sabía que este libro me lo quería leer porque sabía que probablemente me iba a gustar mucho. Que luego puede cambiar de opinión, que todo el mundo puede cambiar cuando se lo lea, ¿vale? Y yo puedo ser una de ellas. Pero bueno, yo ya sabía que me lo quería leer. Entonces he intentado evitar constantemente cualquier tipo de opinión, pero aún así pues algunas te llegan, ¿vale? Es verdad que a lo mejor hay otros que no me he leído y que no conozco, entonces sí que me ayuda a saber opiniones y sobre todo de gente que sigo desde hace tiempo y que confío bastante en su criterio porque es bastante parecido al mío. Entonces en ese sentido sí, pero lo que os digo, por ejemplo, con este y con otros que yo ya sé que me quiero leer, no me dejo influenciar por las opiniones porque al final pueden ser totalmente diferentes a las tuyas y no pasa nada, ¿vale? Cada uno pues nos puede gustar un estilo de libro, a mí me puede encantar un libro y tú odiarlo y no pasa nada, ¿vale? Las dos opciones, las dos opiniones, perdón, son buenas, son verdaderas y son totalmente respetables, ¿vale? Porque hasta al final estamos en una comunidad de lectura y cada uno lee lo que le gusta y lo que disfruta. Pero bueno, en base a eso, tengo que comentaros que yo este es uno que tenemos que leer ahora en el club de lectura, en la parte de fantasía. Y la verdad que le tengo muchísimas ganas, ¿vale? Estamos hablando de que ocurre una guerra entre dos reinos, ¿vale? Os voy a leer los nombres porque son rarísimos y nunca me acuerdo, que son Everson y Beaumont, ¿vale? Entonces, la princesa de Everson, que es Brownie, Brioni, no sé cómo se pronuncian estos nombres, de verdad soy caótica con esto. Brownie Rosewood, ¿vale? La princesa es secuestrada y vendida al mejor postor, que no es otro que Townsend, ¿vale? Al parecer, la familia de Brownie, voy a decir Brownie, punto, ¿vale? Corregirme si lo digo mal. La familia de Brownie esconde muchos secretos que pueden ayudarla no sé, como a salir de la situación y del atolladero en el que se encuentra y a lo mejor incluso conseguir salvar su reino o ganar esta guerra que hay entre estos dos reinos o demás. No puedo deciros mucho más porque realmente lo que he leído y es ¿vale? Pero como que la relación es un poco de enemies to lovers entre estas dos personas, entre estos dos protagonistas y poco a poco, con mucho desarrollo y mucho slow burn, como que al final empiezan a tener una relación, ¿vale? Como de enemies to lovers, ¿vale? Es un poco oscuro también porque al final es todo como de bastante, otra vez la palabrita, y es un mundo muy intenso y muy oscuro, ¿vale? Entonces, bueno, creo que me va a gustar. Yo no sé si ya algunos sois de las opiniones de ya me lo he leído y no me gusta nada, o soy de las opiniones de lo he leído y me ha encantado, porque ya os digo, hay como mucha diversidad de opiniones con este libro, pero yo le tengo muchísimas ganas y puede que cuando haga o cuando suba el wrap up del mes de septiembre, que últimamente no los estoy haciendo, ni en esta red social ni en otras, pero voy a intentar hacerlo por lo menos de estos libros que os he traído si me los leo, más que nada para comentaros realmente la opinión que tengo y lo más sincera posible, ya lo sabéis, pero bueno, por lo menos contaros de verdad que me ha parecido este libro, porque ya os digo, hay opiniones de todo tipo. Y el último libro, pero como siempre, no menos importante, es el de Anatema. Este ni lo he abierto. Es un libro de, igual que Rosing Chains que os comentaba, que yo sé que me quiero leer, o sea, es que necesito leer este libro. Voy a hacer un corte aquí. Yo digo Anatema, pero sé que hay gente que pronuncia Anacema. No me ¿vale? Porque realmente no tengo ni idea de cómo se pronuncia, repito, ¿vale? Al final, este es un libro bastante oscurito, ¿vale? Es un romantasy oscuro. Y voy a leeros un poco lo que pone por aquí, porque no me he enterado mucho de qué va, ¿vale? Ya os digo, hay libros que prefiero no saber mucho sobre ellos, pero este estoy segura de que lo quiero leer y segura que lo voy a disfrutar. Así que nada, para sobrevivir, la joven Maeve
se ve obligada a cruzar la frontera prohibida hacia un mundo de magia sombría y criaturas siniestras. Entre ellas, un destinado a protegerla. Hay rumores sobre lo que acecha en el bosque voraz, y solo los locos o los desterrados se adentran entre sus árboles. Sin embargo, una tragedia fuerza a la joven Maeve a cruzar el arco de huesos que se oculta en su interior hacia un mundo oscuro y mágico, tan peligroso como seductor. En Etiria, el único capaz de protegerla de los brujos que pretenden darle caza es el escorpión, el más temido del rey, un lord maldito llamado Cevander Raidain. Conforme el destino teje sus planes, una peligrosa atracción amenaza con consumirlos a ambos. Y Maeve no tardará en descubrir que para sobrevivir al bosque deberá convertirse en lo más aterrador que hay en él. Decidme, por favor, si con esta sinopsis, si con estas premisas ya nos apetece leer este libro. Porque de verdad es que yo creo que va a ser uno de mis favoritos de este año. Es que no lo dudo. Y la verdad que estoy leyendo muy buenos libros este año, pero es que creo que este se va a convertir dentro del top 5. Y el de Alchemist, que no sé si tampoco lo pronuncio bien, que me tiene que llegar, que obviamente, bueno, ya me llegaría cuando publique este vídeo, pero puede que también sea otro de ese top 5. La verdad que, no sé, tengo muchísimas ganas de leer estos libros y probablemente en cuando me termine el de Rose in Chains, independientemente del libro que salga en el club de lectura, Anatema va a ser el que me lea, segurísimo. Y ahora ya, después de toda esta chapa que os he contado sobre libros, espero que me dejéis en comentarios vuestras recomendaciones, si os habéis leído alguno de los que he comentado, si queréis que de alguno hable un poquito más específico, o no sé, si queréis alguna recomendación de otro tipo, dejármelo y así, pues yo iré haciendo otros vídeos, intentaré planear otras listas y así os iré contando muchísimas más cosas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por estar un domingo más aquí conmigo. ¡Mua! Y gracias.